Hola, esto es Excel para ti con un video nuevo. Las diferencias entre funciones y fórmulas son fundamentales para establecer resultados con precisión. También ayudan a comprender las limitaciones que se pueden llegar a presentar en su uso. La primera diferencia es que mientras las fórmulas necesitan operadores ya sean aritméticos o lógicos para funcionar, las funciones tienen una denominación determinada y utilizan argumentos que dividen por secciones preguntando específicamente por lo que se necesita para obtener un resultado. Algo que puede explicar muy bien esto son los ejercicios de concatenación de texto. Como podemos ver, aquí tenemos dos tablas que tienen el mismo ejercicio. Vamos a mirar cómo se realiza con fórmula y cómo se realiza con funciones. Para realizarlo con una fórmula solamente unimos las cadenas de texto en las celdas con el símbolo ampersand. Con este símbolo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para hacer la activación ya sea de una fórmula o una función utilizamos el símbolo igual dentro de la celda. Posteriormente nos vamos a la celda que contiene el texto y lo que hacemos es unirlas con ampersand. Algo que es muy importante que hay que tener en cuenta en los ejercicios de concatenación de texto es que hay que establecer los espacios que van a haber entre las palabras. ¿Por qué? Porque si realizamos la unión de estos argumentos de texto o de estas secciones de texto en las celdas, lo que va a pasar es que va a aparecer una frase sin las divisiones o, por así decirlo, sin los espacios entre las palabras. Así que para establecer estas divisiones tanto en la fórmula como en la función, lo que hacemos es, como en la fórmula utilizamos el ampersand para unir estos diferentes elementos de texto, lo que hacemos es establecer un espacio entre las comillas. ¿Para qué? Para que, por así decirlo, esté esa tabulación o esa pulsación que nosotros hacemos con la barra espaciadora cuando realizamos texto. Continuamos con el ejercicio, unimos la segunda celda. Después vamos con el otro espacio, después vamos con la tercera celda y así sucesivamente. Nosotros realizamos la unión de estas diferentes cadenas de texto. Como podemos observar, pues es un poco más lento el proceso. Pero lo que vamos a hacer es tratar de obtener el resultado con una fórmula y obtener el resultado con una función. Por último, utilizamos el ampersand, otro espacio, otra vez el ampersand y la última cadena de texto para lograr el resultado que ustedes van a ver posteriormente dando enter. Lo que podemos ver es que el ampersand como operador de texto unió los espacios y las celdas de manera determinada. Nosotros somos quienes determinamos el orden en el momento en que realizamos ya sea la fórmula o la función de concatenación de texto. Para realizarlo con una función suele ser mucho más sencillo. Primero escribimos el igual y escribimos la palabra concatenar. Como podemos ver, al escribir la fórmula no solamente tenemos una denominación en específico, como es en este caso la palabra concatenar, también tenemos una pequeña definición que Excel nos da de lo que es la fórmula, de para qué sirve. Dice que une varios elementos de texto en uno solo, como es el ejercicio de concatenar. Abrimos el paréntesis porque una función necesita que dentro de un paréntesis se le agreguen sus argumentos. Como podemos ver en este momento, ya Excel nos muestra en un pequeño recuadro de ayuda cómo podemos utilizar su función concatenar, que esta también puede ser una diferencia importante entre las fórmulas y las funciones, que mientras las fórmulas solo utilizas operadores y ya, las funciones las puedes llegar a necesitar en un momento y tienes más ayudas disponibles con respecto a estas. Hacemos el mismo ejercicio, entonces el primer texto es la celda que tenemos aquí. Hacemos el mismo ejercicio para establecer espacio, solo que la diferencia es que utilizamos los separadores de listas para dividir los diferentes elementos o las diferentes celdas que contienen texto, a diferencia de que con la función utilizamos el símbolo ampersand. Continuamos con este, seguimos estableciendo el espacio, además de que dado llegar un momento es mucho más sencillo con el teclado hacer este ejercicio.
Por último establecemos este espacio y el año 2020. Cerramos el paréntesis, por lo que en una función tiene que finalizarse cerrando el paréntesis. Damos Enter y obtuvimos el mismo resultado. Pero, ¿qué pudimos aprender o qué pudimos ver al respecto en estas dos diferencias? Que primero podemos determinar el orden tanto en uno como en el otro. Segundo, que al tener una denominación específica en la función ya sabemos para qué puede servir esta, como lo es en el caso de concatenar. También el que esté dividido en argumentos de función facilita un poco más la realización del proceso. Y lo más importante y que no se pudo ver acá es que en las funciones se pueden agregar más argumentos y las fórmulas tienen mucha limitación en este aspecto. La segunda diferencia entre las fórmulas y las funciones es que las funciones pueden abreviar acciones que las fórmulas necesitan. Un ejemplo de esto son los ejercicios de suma. Para realizar la suma con una fórmula pueden establecerse dificultades en el camino. ¿Por qué? Vamos a realizar la misma suma tanto en una fórmula como en una función. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer uno por uno y prácticamente utilizar un operador para establecer otra celda en el momento en que utilizamos la fórmula. ¿Esto qué dificultades puede traer? Primero, nosotros al estar sumando un rango desde la fila 2 a la fila 7, podemos muy fácilmente olvidar que estamos sumando una de estas celdas. Aunque Excel claramente nos lo muestra con colores, esto si se hace con muchos más valores aumenta la dificultad, porque lo que va a hacer es extenderse la pantalla, llegar a otras secciones de la pantalla y no poder ver los colores en las celdas, aunque se puede obtener el mismo resultado. En cambio, con la suma podemos establecer un rango rápidamente. Nos vamos a la primera celda. Lo que hacemos es utilizar el operador de rango, que son los dos puntos, e ir a la última celda. Como podemos ver, ya están unidos todos los datos o todos los resultados en una sola sección o en un solo argumento de la fórmula. Esto es importante, sumar por secciones, porque esto nos permite minimizar la dificultad de los procesos. Y es más importante cuando nosotros creamos plantillas y sistemas de cálculo dentro de Excel. Damos Enter y obtuvimos el mismo resultado.